progresiva 103 más 450, se tiene una cota de terreno de 3.525 metros y cota de subrasante, eje de la vía, 3.523,20. A 30 centímetros del nivel de la superficie del terreno se encuentra una arena limosa SM cuyo CBR al 90, 95 y 100% de la máxima densidad seca es respectivamente 20,2, 24,5 y 32,3%. Calcule el CBR compuesto en la progresiva. Si considera que faltan datos, asuma y explique brevemente. Aplique la normatividad vigente. Muy bien, entonces aquí, jóvenes, esta es una respuesta, una pregunta de respuesta abierta, ¿no? No hay una sola respuesta. Lo que ustedes tienen que hacer es poner en práctica todo su criterio. En muchos casos son criterios todavía en formación, pero deben de demostrar que ya conocen, pues, por lo menos la norma y tienen un criterio para poder plantear esto, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se hace primero? Fácil. Lo que hay que hacer es dibujar. Vamos a representar gráficamente esto que nos están diciendo aquí. Dice que se tiene una progresiva 103 más 450. Muy bien. Esta progresiva la vamos a tener acá. Acá. Ahí está la progresiva 103 más 450. ¿Qué nos dicen? Se tiene una cota de terreno de 3.525 y cota de subrasante 3.523. O sea, ¿qué cosa es? Terreno 25, subrasante 23. Es un corte, ¿no? Claro, el terreno está encima del nivel de subrasante. Tenemos un corte. Aquí está el nivel del terreno. El terreno siempre pues, vamos a dibujarlo de esa forma, ¿no? El terreno no es una línea recta. Y la subrasante está 3 metros aproximadamente abajo. Ahí está la subrasante, ¿no? Las cotas, 3.523 y el terreno a 3.525,00. Dice, a 30 centímetros del nivel de la superficie del terreno se encuentra una arena limosa. A 30 centímetros. Entonces, más o menos, aquí hay 3.525, 3.523, son 2 metros, ¿no? 2 metros de diferencia. Entonces, si esto es 2 metros, acá es 1,30 m, más o menos por acá. A esta profundidad, más o menos, a 30 centímetros. Justo lo que hay que cortar, ¿no? De este nivel de terreno, 30 centímetros se corta, se elimina esto de acá, pues, ¿no? Si es que tuviera carretera encima, pero si no, hay que cortar en este caso todo, porque es un corte. Pero por acá dice que se tiene un SM, un suelo SM. ¿Qué es un suelo SM? Es una arena limosa. Dice cuyo CBR al 95, al 90, 95 y 100%. Ahí nos dan CBRs. Vamos a anotarlos aquí. Entonces dice CBR al 90% de la máxima densidad seca. CBR al 95% de la máxima densidad seca. Y CBR al 100% de la máxima densidad seca. ¿Cuánto es? 20,2%, 24,5 y 32,3 de la arena limosa. Esos son los dos de la arena limosa.
Eso nos dicen acá. Calcule el CBR compuesto en la progresiva. Si considera que faltan datos, asuma y explique brevemente. Entonces, ¿qué se hacía acá? Pues sin mayor complicación, aquí nos vamos a diseñar nuestra subrasante, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Aquí tenemos un corte. Todo esto va a cortar y al final tenemos que dejarlo aquí y aplicar la norma. ¿Qué dice la norma? Si tienes un corte, y si esto es suelo, y acá nos dicen eso, ¿no? Acá hay una arena limosa, es un suelo, ¿no? Si hubiera roca, nos dirían hay roca, ¿no? Acá nos dicen que hay suelo y estas son las características de ese suelo. Lo que nos dice la norma es, tienes que cortar 150 milímetros, o mejor, ¿no? A ver, ¿qué dice la norma específicamente? Vamos a revisar para que no hayan dudas. Tenemos que ir a nuestro manual de carreteras y vamos a entender bien qué es lo que dice. Acá. Este es un resumen de las eje, ¿no? El resumen, ahí está. Resumidito ya. Entonces, este es el caso, fíjense, ¿no? Cómo se construye así, cuando es una pendiente así inclinada, hay que hacer terrazas, pues, ¿no? Hay que hacer terrazas. A ver, acá, punto 3, el punto 3. Zona de preparación del terreno de asiento de la infraestructura del camino en zona de terraplén o relleno, dicen. Entonces, no, en zona de corte, acá el punto uno en todo caso. Ya. Esta es la zona uno, ¿no? Esto sería en terrenos, en terraplenes. Acá es en corte, esta partecita es en corte. Uno, zona de preparación del terreno de asiento de la infraestructura del camino en zona de corte. Ahí está. Mediante escarificación. Ah, en zona de corte se hace lo siguiente. Aquí. Esto es lo que concede. En zona de corte, mediante escarificación, hay que escarificar en una profundidad de 150 milímetros, con formación y nivelación de acuerdo a las pendientes transversales especificadas y compactación al 95% de la máxima de densidad seca con espesor de compactación de 300 milímetros. Se escarifica 150 y se compacta y la compactación debe de ser, se debe verificar esa compactación en 30 centímetros. Eso es lo que nos está diciendo ahí, cuando es en zona de corte. Ajá. ¿Cómo se traduce eso? De que aquí vamos a tener una capa eh, de suelo natural, de suelo natural hasta el nivel de la zona, pero compactado, ¿no? Ya. Entonces aquí vamos a tener una capita pues de 30 centímetros. 300 milímetros. Esta va a ser nuestra capa subclasante. Y aquí abajo tenemos el mismo suelo SM, pero en el estado, digamos, en el que se encuentre, ¿no? Porque está compactado solamente lo de arriba. Muy bien. Esta capa subrasante se compacta ¿a cuánto? Al 95% de la máxima densidad seca. Entonces, el CBR que voy a considerar ahí es el CBR al 95%, ¿no? De la máxima densidad seca es
según los datos que me dan. Aquí me dan al 90, 95 y 100, ¿verdad? Ah, entonces, ¿cuál de estos elijo? Ahí es, si uno no sabe la teoría, pues no sabe cuál elegir y muchos eligen el 100% equivocadamente, ¿no? Si me dicen al 95, pues elijo al 95, ¿no? 24,5%. Ese es el dato. Listo. Ya tengo la capa subrasante. ¿Solo tendré esa capa? No. Tengo aquí otro. Y acá este suelo de acá abajo, ¿se considera o no? ¿Con cuál calculo pues el CBR compuesto? Así solita esta capa. Este de abajo, ¿cuánto tendrá? Tengo que considerarlo. Entonces le pondré pues ahí, por ejemplo, suelo natural, ¿no? Y ese suelo natural tiene un CBR. ¿Qué CBR necesito? Un CBR in situ, a densidad natural. ¿Cuánto es? No me dan como dato. No hay. No me dan ese dato. ¿Qué más dice? Por eso dice acá, si faltan datos, asuma y explique brevemente. Aplique la normatividad vigente. Aquí hemos aplicado la normatividad vigente. Aquí hay un suelo natural en el cual necesito CBR Institute, no me lo dan, no tengo ese dato y ya está. Ya tengo toda la información que necesito y digo, ¿no? Ahí asumiendo, ¿no? Asumiendo un CBR in situ. ¿Cuánto? No nos dan como dato, al 90% es 20,2. Ese suelo estará pues, de repente a 80, no se sabe, pero en realidad, ¿no? Asumo un CBR in situ de ¿cuánto? Le puedo asumir 15%. Más o menos viendo esto, ¿no? Acá 32, 24, 20, le asumo 15. Algún otro dirá, no, yo le asumo 16, ¿no? Yo asumo 17. Cada uno puede asumir según su criterio, ¿no? No siempre 15. Y es un error, pues, asumir lo mismo, no todos piensan igual, pues, ¿no? Esto está asumiendo el docente. Ustedes pueden asumir 17, 18, ¿no? Pero no puede ser, hasta de repente su densidad acá puede ser más del 90, probablemente. Son tantas cosas que pueden pasar. Son criterios, pero eso hay que explicarlo acá, ¿no? Asumiendo CBR in situ de 15% del suelo SM a densidad natural. Estoy explicando, ¿no? Listo, ahí estoy diciendo que estoy asumiendo. Se tiene entonces. Miren, CBR en la progresiva 103 más 450. 103 más 450. Igual. ¿Cuántos CBRs voy a tener? Dos CBRs, ¿no? Entonces, CBR1. ¿Cuánto es CBR1? 24,5. 24,5% por el espesor al cubo. ¿El espesor cuánto es? ¿Cuánto le doy de espesor? ¿Acá me dicen algo? Sí. Ah, no, no me dicen algo del espesor. Me dicen a 30 centímetros hay este suelo SM, ¿no? Ah, entonces, no hay un espesor. Yo asumo acá un espesor. También asumo. Asumiendo un espesor 1 de la capa subrasante, de la capa subrasante de, ¿cuánto? Puedo asumir 50, 60, 30, ¿no? Menos de 30 no, porque el mínimo es 30. Entonces, yo asumo el mínimo, 30 centímetros. Listo. Entonces acá pongo, puedo trabajar en metros, 0,30 metros al cubo. También puedo trabajar en centímetros al cubo. ¿Más cuánto? El CBR in situ que he asumido es 15. Ah, lo que he asumido, 15. Por su espesor. ¿Qué espesor? Es un espesor semi-infinito o infinito, ¿no? ¿Cuánto puede ser el espesor? Puede ser infinito, como digo. Entonces ahí también hay otro criterio. Asumiendo esto, que es lo primero que se asume, otro estamos asumiendo, y también vamos a asumir, asumiendo que la profundidad de influencia, PI, profundidad de influencia, es igual a 1,20 metros. ¿Qué significa profundidad de influencia? Significa que los esfuerzos que se apliquen sobre la subrasante influyen hasta 120 centímetros o 1,20 metros. Más allá ya no va a influir.
Entonces, la a profundidad de interés, la que debería de considerar en el cálculo, son esos 120 centímetros que estoy asumiendo. Normalmente se puede asumir 120, 150 centímetros, ¿no? En consideración también a la profundidad mínima de los pozos o calicatas que hagamos según el MTC. El MTC dice 150 centímetros desde el nivel de su rasante, ¿no? Pudimos haber asumido 150 también, ¿no? Eso ya es, depende del criterio de cada uno. Se recomienda asumir una profundidad de influencia de 120 por el suelo que tenemos. Entonces aquí decimos, si la profundidad de influencia PI que asume es 1,20, entonces acá estoy asumiendo que esto es 0,30. Aquí la PI de influencia, esta profundidad de influencia es 1,20. Entonces me restaría la diferencia, ¿no? Entonces acá hago la diferencia. 1,20 la profundidad de influencia menos el espesor de la primera capa de la subrasante. Esto elevado al cubo. Y hasta ya no tengo más capas y con eso queda definido. 0,3 al cubo más 1,2 menos 0,3 al cubo. ¿Cuánto resulta? ¿Cuánto sale? 15,34. Con un solo decimal basta, ¿no? Entonces 15,3. ¿Está bien? Verifiquen por favor el cálculo. No me parece. A ver, 20. Debe salir un poco más, ¿ah? 24,5 por 0,3, 15, 1,2. Ya está. 1,2 menos 0,3 sería 0,8. ¿Verificado? Ya, si lo han verificado, ahí tenemos nuestra respuesta. El CBR compuesto en la progresiva 103 más 450 es 15,3. ¿Se dan cuenta? Sí, Ya señor. está, y esa es la respuesta. Haciendo esas tres asunciones, ¿no? Pude haber asumido unos 50, pude haber asumido más de diferente porcentaje, pude haber asumido diferente espesor. No siempre son estos, ¿no? Entonces, tres valores por asumir. No puedo, pues, pensar de que hayan estudiantes, grupos de estudiantes que deciden, que asuman los mismos valores, ¿no es cierto? Cada uno asume de acuerdo a sus criterios. Este es un ejercicio que se ha tomado, pueden ustedes considerarlo como referencia, pero obviamente en el examen que se viene, pues se cambian datos, la situación, son diferentes cosas, ¿no? Aquí hay que entender por qué se asume cada cosa y se está siguiendo un procedimiento que ya hemos visto. Esta fórmula que estamos utilizando está en términos de módulo resiliente, acá nosotros lo estamos usando en términos de CBR, totalmente permisible. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Nos haremos un par de ejercicios más y luego entramos a un ejercicio de diferencias acumuladas, con lo que ya finalizamos esta unidad y estamos listos ya para el primer parcial. Bien, no hay preguntas. Los dejo entonces para que revisen este ejercicio, repásenlo. El día miércoles vamos a terminar. Si es que nos faltara todavía desarrollar parte de temas, una hora tendremos que fijar, pues, de repente alguna clase extra más, o podemos también tomar el primer parcial hasta donde hayamos llegado el día miércoles, ¿no? También se puede optar por esa forma. Ya lo vamos a ver en ese día cómo va a ser. De acuerdo, entonces nos vemos en nuestra clase del miércoles. Póngase